puntualidad. Pues el día de hoy tenemos un invitado de casa, el día de hoy tenemos al doctor Eduardo Robles Belmont como invitado de estos seminarios. Y bueno, voy a platicarles un poquito sobre su trayectoria. El doctor Robles Belmont es actualmente investigador de tiempo completo. Él está adscrito al Laboratorio de Redes del Departamento de Modelación Matemática de Sistemas del Instituto de Sistemas Sociales del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, desde donde trabaja estrechamente con diferentes grupos de investigación, principalmente de nuestro país, pero también de Francia. Es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional de nuestro país y tiene una maestría en Dirección Estratégica e Ingeniería de Organizaciones por la Escuela Nacional Superior de Ingeniería Industrial del Instituto Politécnico Nacional, pero de Grenoble, Francia, grado que obtuvo con un trabajo de investigación que se intituló Construcción de plataformas tecnológicas y racionalización de la producción científica y tecnológica. Este proyecto estaba relacionado básicamente con la mudanza de 5 laboratorios del Instituto Politécnico de Grenoble al Polo de Innovación Minatec, que es un complejo de innovación, es un complejo de desarrollo científico-tecnológico abocado a la micro y la nanotecnología. El doctor Robles se doctoró en Sociología Industrial por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero también por el laboratorio PACTE, que es una unidad de investigación mixta especializada en ciencias sociales, que a su vez cuenta con alianzas con otras instituciones educativas y centros de investigación de Francia. En este caso, el trabajo con el que se graduó el doctor, que se tituló Las fundaciones, actores de la emergencia de nuevas tecnologías en los países no hegemónicos, el caso también de las micro y nanotecnologías en nuestro país. Y pues estuvo a cargo de con la dirección del doctor Dominique Pink. No hace mucho tiempo el doctor Robles realizó una estancia postdoctoral aquí mismo en nuestro programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, y desde entonces participa de forma muy comprometida con distintas actividades del programa, ya sea proporcionando cursos, dirigiendo y asesorando los trabajos de nuestros estudiantes o colaborando pues con algunos grupos de investigación. El día de hoy agradecemos al doctor Belmont pues que haya venido desde la UNAM, casi desde Francia, recién desempacado, para presentarnos la interesante conferencia Lo emergente y lo convergente de las tecnologías, cómo abordar su mapeo. Bienvenido, doctor. Gracias. No sé dónde sacaste toda mi vida académica, no encuentro la red. Bueno, en fin, una vez más me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A muchos de ustedes los conozco porque he tenido la posibilidad de darles clase, a otros pues, discutir trabajos de estudiantes. Y hoy, bueno, la invitación que me han hecho para este seminario durante el simposio de estudios métricos de ciencia y tecnología que hubo hace unas semanas aquí en México, quise proponerles algunas ideas sobre ese tema de la dificultad que hay actualmente para, desde nuestra perspectiva, porque aquí hay una lista de algunos colegas con quienes trabajo, sobre el mapeo de las nuevas dinámicas que observamos en la producción de nuevos conocimientos. Este trabajo, que tiene que ver mucho sobre el tema de las tecnologías convergentes, como vamos a ver más adelante, lo he realizado en este orden. Lo he trabajado últimamente mucho con Leandro Loprat, que está en Argentina, que es alguien que tiene una trayectoria muy similar a la mía, con Rebeca de Bortari en sociales, Dominique Bank, que va a ser en Suiza, con quien sigo trabajando y discutiendo estos temas sobre las tecnologías emergentes, las dinámicas, desde la sociología de la ciencia. Marcela Amaro, que es un híbrido, es economista, pero ya se está convirtiendo en socióloga también en sociales, y ya trabaja mucho sobre la biotecnología. Jesús Siqueiros, que es un colega muy querido que es filósofo y actualmente es parte del departamento, bueno, es en Mérida, pero él se ha especializado mucho en la modelación de sistemas sociales.
y bueno, con él hemos discutido mucho cómo abordar los datos desde el análisis de redes, ¿sí? Cómo visualizar, cómo analizar, qué métodos o qué algoritmos son los más adecuados, nos dicen mejores cosas sobre las estructuras sociales que estamos intentando mapear. Y el trabajo de Javier Ávila, que ustedes conocen, que es estudiante de aquí, que se ha metido en el tema de la convergencia tecnológica, un tema muy complejo porque está en plena construcción, en pleno debate el concepto mismo de tecnología convergente. Y bueno, él ahí creo que tiene formación en filosofía y ha sido todo un reto discutir con un abanico de colegas de diferentes disciplinas, no solamente de las ciencias sociales, porque por ahí hay un biólogo también metido, ¿no? Y nos hemos metido a discutir las categorías más adecuadas para mapear la ciencia y la tecnología hoy en día. Este título, lo emergente y lo convergente de las tecnologías, lo he puesto porque son dos nociones que en el discurso político en torno al desarrollo científico-tecnológico es muy común hoy en día, ¿no? Decimos la emergencia de la inteligencia artificial, lo emergente de tal tecnología en particular, y en ocasiones el uso de las palabras a veces las hacemos de tal forma que olvidamos lo que está detrás de ellas, ¿no? Porque son términos que vienen de, en este caso ambos, bueno, como tenemos la emergencia viene de la filosofía, y no son términos neutros, tampoco el de convergencia, ¿no? Convergencia es esta idea de que se mueven las cosas hacia un punto donde con el desarrollo económico y social de las naciones, ¿no? Ahí después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con estos grandes programas científicos y tecnológicos y sus implicaciones, sus aportes a la economía, este reconocimiento se ha fortalecido. Mismo, sin historia, desde la antigüedad, hemos visto ese reconocimiento, pero aquí ya es claro, es explícito dentro de los programas nacionales y regionales de desarrollo. Hemos observado diferentes propuestas, marcos analíticos que vienen desde el campo de los estudios de ciencia y tecnología, ya sea la sociología, ya sea la historia, o ya sea también la economía. Uno de ellos, muchos de estos, los estudiantes aquí del programa de doctorado los han revisado, los conocen. El más famoso es la triple hélice, están los sistemas de innovación, la nueva producción de conocimiento, el triángulo de Sabato, que es un modelo latinoamericano un poco viejo, ¿sí? De hecho es más viejo que todos los demás. También algunos hemos revisado lo que se llama como la ciencia postnormal, entre otros. Son modelos teóricos que intentan explicar o que proponen estructuras analíticas para abordar y estudiar la ciencia y la tecnología, ¿sí? Un punto en particular de estos diferentes modelos, ¿sí? Teóricos es que se centran sobre las nuevas relaciones sociales, técnicas y económicas que se establecen cuando una nueva ciencia, una tecnología se está desarrollando. Y eso es clave, porque ya no solamente hoy en día es observar las relaciones sociales separadas de las relaciones tecnológicas y de las económicas. Hoy en día nos damos cuenta que, bueno, hoy en día, que hace unas décadas nos han señalado algunos científicos de las ciencias sociales que es importante mantener la relación entre esos tres niveles o estas tres esferas o dimensiones de los estudios. Y eso es muy, muy interesante porque nos permite justamente sobrepasar algunos límites que antes teníamos al solamente delimitar nuestro objeto de estudio a relaciones sociales o relaciones técnicas o relaciones económicas, ¿sí? Vemos, y esto de dónde surge, esta idea, pues surge de algunos procesos que hemos observado, no solamente la gente que trabaja en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, sino todos los actores científicos. Y por actores científicos estoy pensando investigadores como ustedes que vienen de diferentes áreas, ya sea la biología, la física, la química, matemáticas, historia, etcétera, así como los tomadores de decisiones en las instituciones académicas y universitarias, quienes enfrentan día a día todos estos procesos, ¿no? El tema de la internacionalización de la ciencia, donde el Internet vino a apretar el pie sobre el acelerador de este proceso sociotécnico, por eso decimos que es importante ver las relaciones técnicas, porque
Internet, que llega como una herramienta tecnológica, impulsa fuertemente la internacionalización de la ciencia, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, a través del correo electrónico, de los sitios web, identificar, establecer, organizar grupos de investigación en todo el globo, en todo el planeta, y eso, bueno, es muy interesante observar cómo se reestructuran las redes de colaboración a partir de esta nueva era de la informática o de las tecnologías de la comunicación. Otro ejemplo son las redes científicas que se han establecido, sobre todo la experiencia europea, y que eso ha tenido implicaciones importantes en la reorganización del trabajo científico, ¿no? El ejemplo, pues hoy en día, que mejor ilustra esto, pues es el proyecto Atlas, o estas grandes redes de investigadores que se han formado con los proyectos europeos como los proyectos Marco, ¿sí? Ha habido, en México tenemos otras experiencias, por ejemplo, estas colaboraciones México-Universidad de California, donde se establecen proyectos de investigación, y muchos de estos proyectos de investigación implican la realización del trabajo científico a través de estudiantes, técnicos, investigadores, etcétera, o la creación de nuevos laboratorios que no están instalados en una sola zona geográfica, sino que están, o sea, sus perfiles deslocalizados, ¿sí? O hay algunos de los laboratorios nacionales que ese es el caso. Es muy costoso tener toda la infraestructura en una sola, o sea, dentro de 4 muros. Sin embargo, el laboratorio funciona bajo la forma de red, deslocalizado, y entonces se pone a disposición de un grupo de investigadores toda la infraestructura científica y tecnológica, y a partir de ahí se establecen nuevas formas de organizar el trabajo científico. En fin, los nuevos proyectos, los nuevos marcos regulatorios, que esto es algo que en las últimas semanas nos han pedido en la universidad discutir, sobre todo con el tema de los comités éticos en áreas nuevas como inteligencia artificial, ciencia de datos, que es lo que nos conocieron en el IMAS, y no tenemos marcos regulatorios ni códigos de ética que respondan a las nuevas necesidades o a las nuevas inquietudes tanto de la sociedad, para poder mejor evaluar y mejor tener un marco normativo de la forma como se está produciendo el conocimiento y se está diseminando, usando, ¿sí? Entonces, todas estas nuevas formas, todas estas nuevas inquietudes que vemos en torno a la producción de los conocimientos, pues son el material y son lo que nos refleja las nuevas relaciones, y pues ahí el reto es producir nuevos marcos teóricos y metodológicos. Aquí yo he puesto estas 3 palabras que tienen que ver con las ciencias y tecnologías disruptivas, emergentes y convergentes, que son esos 3 términos que les comentaba al inicio, como saben, la primera lámina, que utilizamos mucho en la política científica y tecnológica, olvidando un poco lo que está detrás de ello, ¿no? Olvidando un poco, lo hacemos en una forma voluntaria, por supuesto, y eso lo hacemos justo para impulsar y promover estas nuevas tecnologías. Sin embargo, desde la sociología de la ciencia en particular y un poco la antropología, pues sí nos cuestionamos de lo que estamos nosotros haciendo. Somos observadores de un objeto de estudio que es una tecnología nueva, o repetimos y quedamos en la trampa del discurso político y nos volvemos un promotor más de una tecnología y perdemos el hilo conductor, ¿sí? Ese marco sólido, teórico y metodológico, y eso es lo que intentamos hoy en día discutir. Esta presentación también ha sido nutrida de las últimas actividades que tuvimos, tanto lo que fui a escuchar, que me gustó mucho en el simposio de estudios métricos de tecnología, y de otros seminarios que he participado. Bueno, para empezar, aquí hay 2 definiciones que proponemos, lo que es emergente y convergencia, o convergente. Y bueno, esta definición viene de la filosofía y de los sistemas complejos, donde lo emergente pues nos dice que las propiedades o procesos observados en un sistema científico y tecnológico no son reducibles a las propiedades o procesos de sus partes constituyentes. Y aquí está esta idea de que cuando nosotros estamos observando una tecnología emergente, es tan complejo, esas relaciones sociales, técnicas y económicas van más allá de las mismas fronteras que limitan el conocimiento y las interacciones de esta disciplina, ¿sí?
ya sea porque a un momento dado se encuentran con la industria, con la política o con otros actores sociales como pueden ser fundaciones, como pueden ser otras disciplinas, ¿sí? Entonces es muy complejo la producción de conocimiento hoy en día y es ingenuo hoy en día reducir lo emergente a los elementos que constituyen esa tecnología o esa disciplina, ¿sí? Y el tema de la convergencia, pues eso nos reenvía al concepto de convergencia tecnológica, que es un concepto ya bastante instalado en la política en ciencia y tecnología, que nos interesa como marco para abordar los procesos de innovación y efectos en cambios tecnológicos, económicos y sociales. Sin olvidar que la convergencia tecnológica como meta de las políticas de ciencia y tecnología económicas y sociales. Y esto nos mete a nosotros en un problema, porque cuando nosotros hemos observado el tema de la convergencia tecnológica, pues hay estos elementos de las políticas y en ocasiones nos ha pasado mucho de que nos invitan o nos escriben para que desarrollemos de convergencia tecnológica, pero son actores políticos, olvidando que nuestro trabajo es observar la convergencia tecnológica como un objeto de estudio. Y ahí entramos en un conflicto y perdemos seguido nuestro norte, ¿no? O nuestro sur, como lo quieran ver. Ahora, como les comenté hace rato, lo que nos interesa mucho para abordar las tecnologías nuevas y sus procesos de movimiento para converger hacia ciertas direcciones o hacia cierto punto, lo que nos interesa aquí es observar las relaciones que se establecen en estos procesos. Esto no es nuevo, esto es un tema que ha sido propuesto desde los años 90, que es el resultado de una reflexión en la década de los 80 de Calon, de Latour, John Lowe y otros colegas como Husserl, de Calon y colaboradores de ese grupo francés. También todos son franceses, unos son como Lowe, están en Inglaterra. Son sociólogos y filósofos que están en el campo del constructivismo social, y ellos pues han establecido mismo un marco analítico con tres principios: el de la simetría, el agnosticismo y el de desinterés, para poder observar de una forma muy etnográfica las diferentes relaciones que se establecen en los diferentes polos, como le llama Calon, a lo largo de los cuales aquí nosotros hemos puesto una espiral, porque los procesos no son lineales, que es la ciencia, la tecnología y el mercado, y algunos estados intermediarios como es la ciencia, la tecnología y el mercado, ¿sí? Entonces ellos han cuestionado mucho sobre este punto, cómo observar las relaciones, y proponen la noción de redes sociotécnicas, que es muy interesante, pero después Calon propone, por ejemplo, la noción de redes socioeconómicas, porque no bastó con decir la relación social y tecnológica, porque él se preguntó dónde quedan los intereses económicos que podemos observar. Actualmente, con las ciencias de la informática y las tecnologías de la comunicación, es más sencillo porque hay más información disponible, entre comillas, que no es sencillo obtenerla, no es sencillo mapearla, y además no todos tenemos el mismo acceso a la información. Después, estoy pensando yo en este tema que hemos llamado hoy en día el Big Data, mismo si está en debate, esta cantidad de datos masivos, conocer no solamente artículos, patentes. Actualmente también estamos viendo una serie de datos que conciernen, por ejemplo, la web social, que es estas nuevas estructuras que vemos en los foros, que vemos en Twitter, en Facebook y otras redes sociales, que es el reflejo de nuevas formas de relacionarse, cómo se relaciona la sociedad, ¿sí? Aquí yo estoy pensando, por ejemplo, caso que estamos minando 11 tecnologías emergentes en Twitter actualmente, y lo que nosotros vemos en el tiempo es ver cuáles son las temáticas que se están discutiendo en Twitter sobre esas tecnologías. Por ejemplo, el caso de la nanotecnología, lo estamos minando y tenemos ya ahí algunos gigabytes de información, y tenemos todavía muchos problemas de orden técnico, como es el tratamiento de los datos, ¿sí? Las computadoras a las estaciones de trabajo que tenemos no nos dan, ya no nos dan para trabajarlo. El clúster que tenemos en el IMAX, tenemos todavía muchos problemas porque los software que estamos utilizando, en este caso Python, los scripts, funcionan un rato y de repente no sabemos si son esos caracteres nuevos o
¿Qué motivo? Por ahí hacemos la broma que hay espíritus chocarreros dentro de Limas y nos echan abajo todo el trabajo que estamos haciendo y no lo logramos estabilizar en términos de cómputo para poder analizar los datos. Por ahí, no sé si están aquí los estudiantes, hace poco en una clase, en un taller, quisimos hacer una red que parecía muy pequeñita de autores, que tenía que ver con artes, bellas artes, que nos pasó un colega, y a intentar hacer la red de autores para identificar las comunidades que han trabajado sobre bellas artes a nivel mundial. Pues nos arrojó, no me acuerdo, 200.000, 150.000 autores en una red de continente gigante donde nosotros somos incapaces de analizar y tenemos que acercarnos con colegas de física, matemáticas, y eso implica ya un tema que va más allá de la multidisciplina, que es la transdisciplina, que ustedes conocen, creo ya hoy en día, después de haber más o menos el doctorado, muy bien, y que no es sencillo, ¿no? No es sencillo sentarse a discutir con un colega, o sea, no es sencillo que se siente un sociólogo y un matemático para, desde comunidades diferentes, lenguajes diferentes y estructuras cognitivas diferentes, abordar el mismo objeto de estudio, ¿sí? Ahí hay procesos muy interesantes que también son de interés de las ciencias sociales, que nosotros llamamos la ciencia en la fricción, donde, por ejemplo, que se siente un técnico y un historiador a definir cómo hacer una base de datos, también es sumamente complicado. Ha habido diferentes estudios que se han interesado, no somos los únicos que nos cuestionamos cómo mapear esta complejidad que sucede en la convergencia, y aquí yo les voy a poner todas las actualizaciones. Por eso mi computadora le cancelé todas las actualizaciones, no me molesta nunca. Bueno, hay trabajos como este, por ejemplo, que como pueden ver es muy cercano a lo que propone Latour, de ver estos procesos súper complejos y que no son lineales, desde una perspectiva de lo que sucede en la posición del conocimiento nuevo en la parte científica, aquí una parte tecnológica que tiene que ver con los prototipos, con las patentes, y la parte del mercado que es la pata de la cual todos cojeamos, ¿sí? Hay muy poca información sobre cómo cuando la tecnología llega a la industria, ¿sí? Por ejemplo, en una experiencia que tuve en el Politécnico de Grenoble, ellos tienen digitalizadas todos los trabajos de final de grado o de final de curso de los estudiantes, y eso es muy interesante porque la mayoría, no sé, el 90% de esos trabajos, requisitos que se hagan con la industria, y eso tiene que ver con la transferencia de conocimientos a la industria, ¿no? Que va de la academia, el chico que se está formando y tiene una serie de conocimientos, vamos a decir, gestión de almacenes y de stocks, o de logística, y se va a una empresa, y entonces quien le enseña al chico es un investigador, ¿sí? Es un matemático especializado en logística, y le enseña un nuevo modelo, y ese chico va a la empresa y le propone un nuevo modelo. Eso es una transferencia de conocimiento que está registrada, que está formalizada dentro de una tesis, una tesina, un trabajo final de grado, y aparece una base de datos. Aquí en México, para nosotros poder identificar estas interacciones que hay en esa parte, con esa parte, sería interesante mirar este tipo de documentos. En el Congreso Altec de la vez pasada que hubo hace 2 años en México, había un chico colombiano que hizo un trabajo sobre cómo mapear redes sociotécnicas en el sector de la farmacéutica en Colombia. Él utilizó datos del equivalente de la COFEPRIS en Colombia, que son de acceso abierto por el tema de la transparencia de la información, porque son temas de salud pública, y este chico había mapeado todas las compras, las adquisiciones, las divisiones, ¿sí?, financieras en el sector farmacéutico en Colombia, y las comparó, por ejemplo, con las patentes, la creación de nuevo conocimiento, con los marcos normativos, y es súper interesante ver cómo esos movimientos financieros o en las corporaciones
en la farmacéutica en Colombia había relaciones directas con la producción de nuevas patentes o el fin de los derechos de conocimiento de algunas patentes, y bueno, hay una reorganización en el capital en un sector específico a partir de esas cuestiones que suceden en el campo científico-tecnológico. Lo malo es de que en México no tenemos acceso a esa información, ¿sí? Entonces el método que él hacía era muy interesante, pero solamente se ve a Colombia, donde tienen esos datos disponibles, y a otros países es muy complicado. Este es otro ejemplo de otro trabajo, donde también proponen algo muy similar, ¿sí? Ven estos elementos, que es ciencia, tecnología y la parte de mercado, ¿sí? Lo dividen ellos en productos, los servicios y la parte de los negocios, ¿sí? En fin, hay diferentes intentos de proponer nuevos marcos analíticos que son muy interesantes, pero que en muchas de las ocasiones solamente responden a las particularidades de las tecnologías que ellos están trabajando. En este caso son patentes en la industria electrónica, y el otro me parece que este es electrónica, y este, si no mal recuerdo, creo que los dos son electrónicos, ahí lo parten, ¿no? De la telefonía celular en particular, ¿no? Cuando empezamos a hablar de convergencias tecnológicas fue con los smartphones, de su desarrollo, que viene toda esa parte de la microelectrónica, junto con el tema de la informática y todas estas nuevas propuestas de funcionalidades que hemos estado agregando a los teléfonos en función de las necesidades del mercado y a veces de nuevas necesidades creadas para crear nuevos mercados, ¿no? Entonces son procesos muy complejos donde intervienen muchos factores, y lo cual requiere nuevos marcos regulatorios normativos, y es lo que ellos proponen como esquemas, como propuestas metodológicas. Bueno, aquí algo que nos ha interesado mucho a nosotros es ver la convergencia tecnológica como objeto de estudio. Les comenté, aquí hay un par de definiciones, no voy a detenerme mucho aquí, pero hay un trabajo de Estesano en 2017 en el marco de la red temática de CONACYT de convergencia tecnológica para beneficio de la sociedad, donde él señala que el debate se centra sobre dos ejes: el tema de la interdisciplina y la convergencia, es decir, ver esas dinámicas nuevas que caracterizan a las nuevas tecnologías, y el tema de la gestión empresarial y tecnológica y convergencia, ¿sí? En esta parte es donde se centró más el trabajo de la red, y aquí realmente no se hizo nada porque no tenemos información. Hicieron algunas entrevistas, pero no nos dijo nada nuevo que no nos hayan dicho ni los economistas ni la gente que ha trabajado sobre tecnología u otra área, ¿sí? Siempre emergen o surgen las mismas preguntas, los mismos reproches de que la universidad, la academia, va a una velocidad diferente de la industria, y tenemos la impresión de estar ahí en ciclo, ¿sí? Enfrascados en una discusión sin fin. La verdad, el discurso me dejó bastante insatisfecho todo este tema, ¿no? Bueno, hay una definición de Samuel Weber que nos gusta mucho sobre convergencia tecnológica, que es la más vieja, y quien habla justamente de estos procesos de interesamiento de diferentes actores que los moviliza hacia invertir o movilizar recursos para fortalecer un área en específico. Y eso es con la microelectrónica a finales de los años 60, cuando comienzan a haber estas especulaciones de una nueva tecnología, ¿sí? Sin embargo, en la revisión de la literatura con Leandro, pues, hemos identificado tres momentos importantes. Uno, que es la fusión tecnológica que sucede en la década de los 70s y 80s. En la década de los 90s, aquí vemos en la década de los 70s y 80s una fusión tecnológica donde hay un movimiento de diferentes disciplinas hacia formar nuevas áreas, sobre todo en las tecnologías de la informática y las comunicaciones, pero después surge un proceso de atomización, donde hay una especie de especialización, y las tecnologías se vuelven modulares, ¿sí? Y algo que parecía una transdisciplina comienza a tomar la cara de algo que nos recuerda mucho a la multidisciplina, ¿sí? Los productos que vemos en el mercado, lo que hacen, tenemos la función que debe requerir y empezamos a agregar los elementos, pero las disciplinas discuten pocas entre ellas para formar nuevas disciplinas o tener transformaciones más profundas, ¿sí? Y más adelante, con la fuerte carrera para el desarrollo de la nanotecnología y
y de traer de un par de décadas atrás, o 3 décadas atrás, lo que es la biotecnología, las ciencias cognitivas y de la informática, las NBIC, Rocco y colaboradores proponen a la convergencia tecnológica no solamente como un marco analítico, eso viene después, pero lo proponen como una nueva perspectiva para impulsar el desarrollo tecnológico en diferentes áreas y mover todos esos recursos hacia algo que ellos llaman la convergencia tecnológica para beneficiar a la sociedad. Claro, que a Rocco le llovió bastante, se metió en muchos problemas porque, por ejemplo, ellos hablaban de movilizar tecnologías para el mejoramiento de las capacidades humanas, y eso a mucha gente no le gustó. ¿Por qué? Porque señalaron que como las ciencias y las tecnologías no son neutrales, no todos tenemos el mismo acceso a la ciencia y la tecnología, eso iba a crear, o iba a ser más grande, esta brecha entre los diferentes estratos de la sociedad, ¿sí? Y eso fue muy interesante. Con el tiempo Rocco abrió el debate y comenzó a integrar en su marco analítico toda esta discusión sobre la necesidad de discutir los aspectos éticos, las implicaciones económicas, sociales y mismo medioambientales de las nuevas tecnologías. Entonces es muy interesante cómo se ha ido transformando todo este marco de la convergencia tecnológica que nosotros lo hemos visto con la literatura a través del tiempo. Ahora, para el mapeo, es interesante ver el tema de lo emergente, ¿no? Estos son los artículos sobre convergencia tecnológica a nivel mundial. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la nanotecnología, de la biotecnología, hace unos días estábamos viendo la producción de conocimiento en el área del maíz en México, un poco a nivel mundial, y todos tienen más o menos el mismo comportamiento, todas esas curvas de crecimiento, ¿no? Vemos un crecimiento importante en la década del 2000, en todas estas áreas, algunos puntos, algunas caídas importantes, y es justo ver, cuestionarnos en torno a estos picos, qué es lo que ha sucedido, y revisar otros datos cualitativos e intentar restablecer relaciones y formular hipótesis, ¿sí? Ir al terreno con entrevistas, revisión de informes, etc., y probar estas hipótesis para poder a partir de ahí tirar unas conclusiones que nos ayuden a explicar estos crecimientos, esta producción de conocimiento y cuáles son las implicaciones, relaciones que tienen con otras estructuras sociales, técnicas y económicas. Esta es una de las visualizaciones que hemos aprendido a hacer, que hoy en día son muy sencillas de realizar, ¿sí? Algunos estudiantes aquí están aprendiendo con nosotros a utilizar esos softwares que son de acceso libre. Este es uno muy lindo, que a mí me gusta mucho, que se llama Map Equation, y nos permite meter redes grandes, redes de, no sé, hemos metido unas redes como estas. Esta es una pequeña red, pero ese es el software Uber, que nos toma solamente el componente principal, pero cuando tenemos toda la red en su conjunto completa, tenemos redes de 65.000 nodos, por ejemplo, y este software nos permite tener el análisis a diferentes niveles. Se llaman las redes multicapa, o múltiples, les llaman también. Hoy en día el enfoque de red, análisis de redes, es muy interesante porque nos permite ver, tener perspectivas muy generales de la información, y nos clasifica la información en grandes conjuntos, y las etiquetas lo pone a partir de las palabras más frecuentes, con más representatividad, a partir de algunos métodos matemáticos o estadísticos. Es muy interesante porque eso nos permite, como les comento, verlo de una forma muy general, y después hacer un zoom hacia abajo y ver qué es lo que se encuentra dentro de cada uno de estos conglomerados. Esto le llamamos áreas, estas son las áreas de conocimiento que nos arroja la Web Science. Esto es sobre convergencia tecnológica. Vemos, por ejemplo, aquí estos trabajos sobre historia, filosofía de la ciencia, sobre medio ambiente, de salud ocupacional, ¿sí? Y toda esa cosa que tiene que ver con nano, bio, electrónica, comunicaciones, toda la parte económica de administración managerial, que son donde se está discutiendo la convergencia tecnológica, ¿sí? Vemos que no solamente son temas en la industria, también temas que tienen que ver con las implicaciones sociales, por ejemplo, y eso nos lo permite ver los artículos científicos, ¿sí? Esto es el resultado de un ejercicio de minería de datos, donde se han metido, si no me equivoco, son los títulos, y nos da lo que llamamos cartografías sistemáticas, y después se hacen ahí algunos análisis de conglomerados, y
nos clasifica la información aquí en 2, 4, 6 grandes áreas, 6 grandes ejes, donde al leer las etiquetas pues podemos nosotros aquí agregarle etiquetas a los grandes ejes que están discutiendo en el campo de la inteligencia tecnológica. Esos son los ejemplos de dos herramientas de datos que utilizamos, con diferentes entradas. Podemos analizar títulos de periódicos, títulos de tesis, títulos de proyectos de investigación. Cualquier información que esté bajo la forma de texto se puede analizar con esas herramientas, que son muy estables, pero que también nos gusta señalar que son cajas negras. Cajas negras que los informáticos que las diseñaron, los matemáticos, las conocen a la perfección, pero los usuarios, los estudiantes, los tomadores de decisión, los sociólogos muchas veces, pues desconocemos cómo funciona y venden muy bien, ¿no? Eso está muy padre, ¿no? Eso se le presentan a cualquier toma de decisión y lo podemos convencer de cambiar una política institucional, ¿sí? Y orientarlas en cierta parte, pero desconocemos la forma rigurosa que es, a través de la cual se ha llegado a esta visualización de los datos. Entonces no es cosa menor tener la herramienta. Muchas herramientas son costosas, estas dos son privadas, esta cuesta como 1000 euros, esta como $600. Son dos herramientas cuyas visualizaciones, muchos conocemos los métodos, ¿sí? Análisis factorial, por ejemplo, de coordenadas, que es esto que utilizan mucho, y yo estoy seguro que aquí en el investigador terminan mejor que en mi departamento de Lima, estoy seguro. Pero son herramientas que yo he visto en algunos congresos que sociólogos, politólogos u otros líderes de ciencias sociales las utilizan y hacen malas traducciones e interpretaciones de los resultados. Y a mí me divierte mucho confrontarlos, ¿sí? Cuestionarlos mucho sobre cómo se los resultados, por qué pueden ellos asegurar esas conclusiones. Y bueno, es como dicen en mi pueblo, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Porque no tienen cuidado con la parte rigurosa de cómo manipular la información. Esas son otra cartografía de publicaciones. Aquí, por ejemplo, cómo está distribuida geográficamente lo que la gente está discutiendo sobre convergencia tecnológica, ¿sí? Mucho viene de Europa. Hay 3 grandes programas sobre convergencia tecnológica. Uno está liderado por Estados Unidos y Canadá principalmente, otro Europa, donde aquí es esta idea de Rocco y compañía, de hacer un poco de ingeniería de la política científica, donde hay un artículo de Schomer que me gusta mucho, una frase que él pone allí que dice que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo uno mismo, y es como lo hacen ellos. Los europeos tienen esa tradición de ser más precavidos, ¿sí? Eso de la co-construcción, co-construir la política pública. Y bueno, entonces ellos hicieron una serie de encuestas en Europa sobre muchos centros de investigación, sobre cuáles eran las prioridades, cuáles eran los problemas sociales o societales sobre los cuales estaban trabajando, junto con algunas agencias del Estado o de la Unión Europea, y a partir de allí comenzaron a definir ellos las tecnologías que tenían que hacer converger para solucionar problemas de la sociedad europea. Y el tercero se encuentra en esta zona, ¿sí? Que es la zona de Asia, sobre todo por Corea del Sur, y desafortunadamente pues, no leemos coreano, no está traducido, y tenemos un gran problema porque desconocemos totalmente ese programa de convergencia tecnológica. Así hay algunos artículos que tenemos los abstract en inglés, donde el texto es coreano, y la verdad no hemos tenido tiempo ni de traducirlos, hemos dejado de lado totalmente esa área, pero bueno, esto también muestra mucho los límites, que no basta con tener acceso a la información, todavía predomina el problema de la lengua, del idioma. ¿Considera usted el periodo refractario de las tecnologías? ¿Cuál es el tiempo que ellos tardan en absorber una tecnología? Sí. Y yo no sé si precisamente si Asia, ellos tardan en absorber una tecnología rápidamente, más que Estados Unidos. Sí. Si eso es considerado entre los análisis. Eso es una buena pregunta, es una pregunta que se hace con frecuencia sobre todo los economistas de innovación, sobre esta parte de la instalación de nuevas tecnologías. Y lo que nos han enseñado ellos es que, por ejemplo, vamos a poner la biotecnología,
el tiempo de instalación y de aceptación, tan solo en la academia, después pasar a la industria, son velocidades diferentes, ¿no? Es muy difícil responder esa pregunta porque, por ejemplo, en Asia también es todo un abanico, es un mosaico de políticas, de sociedades, y no sé, en Japón, ¿sí? La biotecnología tuvo una aceptación, vamos a decir, de 0 al 10 de 9, bueno, tal vez en China al principio parecía de 6, y después hoy en día parece de 10, ¿no? Entonces son procesos, las velocidades son muy variadas, y la única explicación que tenemos tiene que ver con los contextos espaciales y temporales que viven en ese momento, ¿sí? Que cambian con el tiempo, cambia una política, cambia un gobierno, un cambio de política, y eso puede o impulsar o frenar la instalación de una tecnología nueva. Pero nada más, perdón que interrumpa, es que hablo también de las tecnologías emergentes. Vamos a suponer que yo lo que hago en innovación es que agarro lo que ya existe y hago una nueva aplicación. Y entonces, muchísimas nuevas aplicaciones. ¿En qué momento digo, bueno, ya es hora de que haya una invención y pase a otra etapa? ¿Me explico? Pero si yo, a lo mejor, yo no sé si ellos trabajan ya con cuestiones que están hechas o están inventando ya también o se están basando en innovación. Sí, veo lo que preguntas. Sí, con Corea del Sur ha sido un ejemplo muy interesante, un estudio muy interesante de observar, porque se ha señalado que ellos a un momento hace tal vez 3 décadas mandaron a sus estudiantes al extranjero a formarse en Occidente y después regresaron, y hoy en día vemos el monstruo que se ha convertido en Samsung, ¿no? Pero gran parte del capital de Samsung es estatal, ¿no? Y ha sucedido esto, lo que tú comentas, ¿no? Han aprendido primero cómo desarrollarlo. Por ejemplo, lo mismo lo hemos visto con China, ¿no? Entonces, al parecer son estrategias que ellos han establecido para posicionarse y controlar el mercado. El original es japonés. El original japonés. Copiar, hasta que la copia queda bien, después empezar a hacer algo propio un poquito y después lanzarse. Sí, lo vimos con Sony. Yo creo que todo eso no funcionó así como dicen ustedes, ¿eh? Es una esquematización Asia es muy poderosa y cada país de esos tiene una historia propia. Claro. La misma Corea. La misma Corea, pues para empezar son dos, ¿no? Pero digamos Corea del Sur, me parece que dijiste que es capital, no privado. Una parte es privada y No. una parte que es estatal. El capital, las compañías, los chaebols coreanos son privados. ¿Qué relación tienen con el gobierno? Pues es ahí donde empiezan los asegúnes, pero el capital es privado, no hay la menor duda. El caso de China es muy distinto. El de Japón es curioso, ¿no? Todos se parecerán físicamente, pero son sociedades bastante distintas en lo que respecta a la formación tecnológica, cómo se han desarrollado. Como dice el doctor Friccione, el caso más viejo es Japón, pero no se limitó a copiar, como él dice. El problema de esas sobresimplificaciones es que se pierde la esencia de lo que ocurre en cada lugar y la posibilidad de tener información valiosa de la que pudiéramos tomar ejemplo. Yo diría también, y ahora sí, esto es muy atrevido de mi parte porque no conozco estos temas, estas maneras de representar en donde se utiliza un modelo cuya epistemología no se aborda adecuadamente, nos lleva a ver imágenes como esta, que en realidad son por necesidad muy limitadas, porque si yo tengo un par de nodos conectados por un enlace, y ese enlace no quiere decir más que un sí o un no, evidentemente yo estoy, para efectos de esa gran representación, yo estoy ignorando una barbaridad de cosas. Y yo creo que esto, qué bueno que tocan el caso de Asia y que me provocaron con lo que dijeron, porque lo que refleja son las enormes limitaciones que hay en cualquier método que se utilice. Los modelos son una representación de la realidad
donde se tira a la basura o se desecha gran cantidad de información. La esperanza es que esa información no sea necesaria. En el caso de los modelos de la física, para nuestra fortuna, esos modelos pueden representar los fenómenos que realmente interesan, y eso además permite construir modelo sobre modelo. Pero ya cuando se entra sobre todo en una combinación de cosas sociales con cosas, digamos que la economía es también parte de lo social, pero ahí el problema es monumental, epistemológico. Lo han abordado las personas más brillantes, tú debes conocerlos, de muy diferentes maneras, y se irá ocurriendo porque es un objeto de estudio sobre todo cambiante, que lo refleja, digamos, las dinámicas mismas aquí, Sí. pero hay mucho que queda afuera, y yo creo que habría que quedarse con esta imagen de que, o esta noción de que si nos acercamos a cada nodo, yo me acerqué a los que conozco, pues no corresponde con lo que se está diciendo. Entonces, una de dos, o no se dice, o se estudia mejor para decir mejor las cosas, ¿no? Cualquiera de dos. Pero decir de paso que en Corea la industria es capital del Estado, ahí sí, es más, en China no es cierto. En China también el capital es privado, en Japón también es privado, o sea, ahí se simplifica, todos tienen capital privado, no interviene en lo estatal. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, totalmente. De hecho, la idea de la dificultad de abordar las tecnologías nuevas es de crear métodos que sean una especie de prismas que nos permitan ver diferentes perspectivas en un mismo objeto, en la misma tecnología, ¿sí? Hay diferentes visualizaciones. Esta visualización donde se referencian los papers es complementaria de esta, es complementaria de las redes científicas que nosotros vemos. Todo eso es complementario. Son radiografías. Estas radiografías, estas formas, estas estructuras que estamos observando son el resultado de procesos históricos y contextuales, que es una de las conclusiones a las que hemos llegado. Nosotros observamos, de hecho, una tesis de aquí de doctorado que hubo sobre la nanotecnología. Por ejemplo, observamos las diferencias muy marcadas entre el norte del país, la zona del Bajío, el centro y el sur, cómo se produce el conocimiento y cómo se transfiere. Estamos hablando solamente de México, ¿sí? Si lo vemos muy lejos, caemos en ese error que ha señalado de poner etiquetas muy simples, muy sencillas, ¿sí? Generalizar muy rápido las sociedades o las regiones. Si hacemos un zoom, en el caso de México, vemos estas dinámicas diferentes. Y por ejemplo, en el caso de Monterrey, la explicación que hemos encontrado de esas formas de producir reconocimiento y transferirlo, que aquí decimos que en Monterrey se transfiere mucho por industria, al parecer, lo vimos con las trayectorias de la clase industrial, de los industriales en Monterrey, que ellos tienen muy bien integrado, por ejemplo, esa aceptación, esa idea de invertir en tecnología por el tema del retorno económico. Y fue estudios de la industria, historia de la industria, de los empresarios de Monterrey, que nos permitió identificar eso, y no fueron esas visualizaciones. Las visualizaciones nos mostraron la estructura actual, y al hacer algunas comparaciones en el tiempo de las estructuras de las redes, de colaboradores, de empresarios, de temas, podemos identificar, por ejemplo, o ver cómo entran nuevos actores, cómo se restablecen las relaciones entre ellos, entre los temas, cómo surgen. Pero fueron los estudios históricos en ese caso y otros que nos permitieron entender, por ejemplo, el caso de Cemex, la historia de Cemex, que nos permitió ver cómo hoy en día la gente de Monterrey, o sea, los empresarios, ¿sí? Dudan menos que otros empresarios de otras regiones del país en invertir. Caso muy diferente que sucede, por ejemplo, en Querétaro. ¿Sí? En Querétaro también vemos una industria que tiene muchos centros de innovación, pero son otras dinámicas totalmente diferentes. ¿Sí? La gente de Monterrey está relacionada estrechamente con la industria de Estados Unidos. La gente, por ejemplo, Mave, el mercado de Mave es un mercado muy diferente al mercado que tienen otras empresas de Monterrey. Y son cuestiones que hemos identificado en el caso de las tecnologías,
en México, teniendo cuidado con lo que usted menciona, pero va más allá de utilizar una simple visualización. Todas son complementarias entre ellas, así como otros estudios. Perdón, entonces, y ahora sí prometo que ya no pido el micrófono. No, está bien, está genial. Estas condiciones locales de desarrollo industrial, en este caso industrial, digamos, sí. Eso lo estudian rutinariamente los economistas. Los economistas son los que inclusive investigan cuáles son, bueno, incluyen todas las variables posibles, y a mí me parece que hacen estudios más bien de tipo sociológico para encontrar, dar una respuesta por qué en Monterrey ocurre una cosa y en el Bajío ocurre otra, etcétera, ¿no? Así que por ese lado, pues a lo mejor las mejores respuestas se obtienen con esa lente. La pregunta seria, y que yo creo que sí tiene una respuesta, es este tipo de estudios, ¿qué respuestas pueden dar que no puedan dar los métodos tradicionales, o no tan tradicionales, pero asociados a, no sé, a la sociología, a la economía? ¿Qué es lo que puede ofrecer que ustedes puedan decir, es que nada más nosotros podemos decir esto? Y desde luego que si yo veo el mapa, esta red inmensa de conexiones, eso no lo puede ofrecer un sociólogo, desde luego, ¿no? Pero yo creo que iría por ahí la respuesta. ¿Para qué sirven esos diagramas? Ok. A ver, todos esos diagramas, todo este trabajo de visualizar y de mapear las estructuras sociales y técnicas económicas, los sistemas científicos tecnológicos, tienen dos objetivos, dos grandes ejes. Uno es lo que llamamos un eje normativo, es un eje de evaluación, de ver cuál es el estado de desarrollo de una tecnología en particular, de un área en particular, cuáles son las capacidades de un centro de investigación en términos científicos y tecnológicos, o sea, qué temas desarrollan, qué especialidades tienen, qué laboratorios tienen, qué programas de estudios tienen. Pero por otro lado, dentro de este mismo eje, también nos sirve para hacer evaluaciones de desempeño, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene implicaciones fuertes porque a partir de los resultados de esta parte normativa se asignan recursos o se pueden establecer estrategias que después vemos reflejadas en políticas. Esa es la parte normativa. Y una parte que yo le llamo analítica, que nos interesa mucho la sociología, también la economía, muchas otras disciplinas de las ciencias sociales, que se trata de observar esos procesos sociales y económicos, ¿sí? Y llevarlos sin desprenderlos de su contexto local, pero también global. Porque muchas veces cometemos el mismo error. Yo sé que es muy importante delimitar el objeto de estudio, pero cuando ponemos estas fronteras, ¿sí?, necesarias para establecer marcos de estudio, nos limitan para ver otros elementos que están influyendo dentro de nuestros objetos sociales, que todo el tiempo están cambiando, como comentas hace rato, ¿no? Constantemente están cambiando, y muchas veces hacemos unas entrevistas el año pasado y cuando publicamos la tesis o el artículo, pues ya es otro contexto totalmente diferente. ¿Y eso qué aporta? Bueno, una cosa que aporta es que muchas veces esas redes que vemos aquí, que nos muestran estructuras que en efecto un sociólogo en muchos casos es incapaz de programar el software que lo hace, pero lo que sí es capaz el sociólogo es dar elementos que nos permitan dar cuenta de cómo se llegó a esta estructura, porque son relaciones sociales que están a la base de la información que nos permite establecer esas líneas entre los nodos, o el tamaño de los nodos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, relaciones de parentesco, intercambios económicos, o de otros tipos de recursos, no solamente económicos, pueden ser negociaciones, resultados de procesos políticos, culturales, pueden ser resultado, por ejemplo, relaciones, hay redes que han hecho así sobre grupos empresariales y vemos relaciones de parentesco, relaciones de confianza. Entonces hay nociones que son de corte social que nos ayudan a explicar cómo llegamos a esto. De reconocimiento de patrones.
con diferentes patrones, claro. Sí, ¿qué es lo que nosotros observamos cuando mapeamos el norte, el bajío del centro? Había diferentes patrones. Y para poderlos explicar lo que estamos observando, tuvimos que echar mano de estudios históricos, de estudios económicos, econométricos, por ejemplo, que tienen muchos límites, ya que, por ejemplo, los estudios econométricos no tienen mucha dificultad en meter en sus modelos, por ejemplo, el tema de la confianza, o el tema de la negociación, ¿sí? Que están a la base, por ejemplo, de la movilización, de la circulación de muchos recursos económicos, humanos, entre otros, ¿sí? Entonces, la idea es, que tiene que ver con las conclusiones, es de desarrollar enfoques interdisciplinarios. Eso es una necesidad en las ciencias sociales para poder abordar las tecnologías emergentes. No basta con dominar las diferentes herramientas que tenemos para la visualización de datos, que como ya comenté son cajas negras, ¿sí? No basta con dominar todos estos enfoques o métodos que nos permiten hacer distinciones de los datos en diferentes capas, sino también necesitamos interactuar con colegas, con ingenieros, con gente del mundo social, vamos a decirle, ¿sí? los políticos mismo, no tener ese miedo para sentarnos con ellos y que ellos nos ayuden a explicar lo que está sucediendo. Eso tiene que ver, por ejemplo, digo aquí, enfoques interdisciplinarios, posiblemente con el tiempo transdisciplinares, ¿no? Eso es lo que se está buscando con esos temas. La necesidad de desarrollar modelos ad hoc, modelos, ¿sí? Hechos a la medida del objeto de estudio del contexto. Ya en el caso asiático, las correcciones que nos has hecho son muy importantes, pues es importante salirnos de nuestra zona de confort, pero también ir sobre el terreno, ¿sí? Ver cuáles son esas diferencias, qué es lo que nos pasó con el caso de México, que eso no lo hicimos nosotros, lo hicieron colegas de Institutos de Investigaciones Sociales en UNAM, donde ellas trabajaron el tema de las redes de conocimiento, y veían que en las redes de conocimiento había patrones diferentes entre las redes del norte, del bajío, del centro y del sur del país. Hola, buenas tardes. Una duda, estos modelos, además de que nos permitan entender como los objetos de estudio actuales, ¿cuál es su potencial para predecir situaciones futuras de acuerdo al contexto social en el que nos encontremos, en su opinión? Sí, es una de las ideas que se han planteado y muchos quieren ir hacia allá. Yo soy muy escéptico por lo dinámico del cambio social, es impredecible. Justamente por eso me gusta hablar del contexto local y global, y un poco buscar eliminar esa frontera, siempre tomar en cuenta esos otros elementos que salen de nuestro marco analítico, porque son tan dinámicos y cambiantes que creo que no es posible predecir, es muy complicado, ¿no? Hay mucha gente que hace investigaciones allá, hay avances interesantes, avances que implican la interdisciplina, ¿sí? Pero es sumamente complejo, ¿no? En los trabajos de urbanismo lo vemos, ¿sí? Y bueno, todo el tiempo están pensando en nuevas formas de crear perspectivas del urbanismo. Bueno, aquí ya menciono yo la parte del contexto, de la importancia, sin olvidar las conexiones globales. Eso es sumamente importante. Hoy en día es más que evidente que estamos viviendo una etapa que le llaman la post-global mismo. No lo sé, pero sí somos hoy en día, todos estamos insertos como académicos, no solamente en nuestra pequeña red dentro del CIMESTAD de Ciudad de México. Hay colegas que están conectados, insertos en las grandes redes científicas, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y cada vez que salimos a un congreso al extranjero, pues escuchamos y vemos los proyectos, las agendas de colegas, y eso tiene una influencia también en nuestras agendas locales, y viceversa. Cuando nosotros vamos y hablamos de nuestras agendas de investigación, hay una influencia en las agendas globales o en las agendas de otros países, ¿sí? Sería muy ingenuo hoy en día olvidarlo global, o sea, esa conexión global-local, ¿no? De hecho, nos proponen la noción de local, para no separarlo. Y bueno, para finalizar, pues señalar la importancia de retomar el principio de simetría con el fin de sobrepasar los límites que nos dan ciertas fronteras al establecer modelos teóricos y metodológicos.
Y lo que en las ciencias sociales hoy en día se aprecia mucho y cada vez se está apreciando más, es formar estudiantes que tengan lo que llamamos la autonomía intelectual, estudiantes de filosofía que tengan las habilidades de dialogar, discutir con gente de biología, de química, de matemáticas, de historia. Y hoy en día esas características en los estudiantes es sumamente importante y necesaria, creo yo, para afrontar las nuevas realidades globales, transdisciplinares, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias, doctor, muy interesante. Usted hizo una mención al comienzo y otra al final de dos aspectos que en lo particular me interesan mucho y quisiera su comentario al respecto. Al comienzo habló sobre la necesidad de normas y de aspectos éticos con respecto a estas tecnologías emergentes, convergentes y disruptivas. Y ahora al final pues menciona lo que llamamos también el concepto de globalización, ¿no? De pensar global pero actuar local. Teniendo en cuenta las diferencias y similitudes que hay entre la ética y la bioética, en esta última podemos mencionar que ya se habla de neuroética, nanoética, cognoética, ¿sí? ¿Cuál sería la relevancia de la bioética en ese contexto? Bueno, actualmente, qué bueno que preguntas, porque es un tema que nos hemos metido últimamente, en las últimas semanas, allí en el IMAS, la gente con la que trabajo en mi departamento, ya que nos hicieron una misión de coordinar la creación de un comité de ética para el IMAS, ¿no? En inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de redes, esas áreas que tienen que ver las ciencias sociales con la informática y las matemáticas. Y es un reto porque cuando pensamos en códigos de ética, comités de ética, la bioética es una de las bases fundamentales. Por ejemplo, hace un par de semanas, si no me equivoco, en la Gaceta UNAM salió publicada ¿cómo le llaman? El marco jurídico, los pasos que deben de seguir las diferentes entidades en UNAM para conformar sus comités de ética. Y ellos evocan o citan, por ejemplo, Nuremberg, ¿sí? Y una serie de Helsinki, ¿sí? El Tratado de Helsinki, y otros acuerdos internacionales que están a la base de los comités de ética. Ajá. Eso tiene mucha influencia. Cuando pensamos en aspectos éticos en la ciencia, lo primero que viene a la mente es el tema de la bioética, ¿no? La biomedicina, pero no lo es todo, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, de datos, no solamente es la protección de datos personales, va más allá de eso. No sabemos todavía, eso tiene meses. Por ejemplo, fue en noviembre del año pasado que la Comunidad Europea publicó su marco regulatorio para la ciencia de datos. Es totalmente nuevo, es muy ambiguo todavía, por eso va a requerir tal vez, no sé, N revisiones, todavía está en discusión en las comunidades científicas, pero sí vemos la huella de la bioética fuerte allí, porque es la referencia, la única experiencia con la que se cuenta en el campo de la ciencia, o sea, la ciencia y la academia, la bioética. No, a mí no me extraña, ¿no? Que tomemos como referencia y de ahí comencemos a construir y hacer ajustes igual ad hoc a las diferentes disciplinas donde vamos a llevar esos comités, esos códigos de ética. Gracias, así respondo tu pregunta. Sí, gracias, Eduardo. Pues, precisamente esta idea de tratar de conectar unas cosas con otras que originalmente en nuestra concepción estaban conectadas, pues eso es precisamente la transdisciplina. Es una cosa que ya se empezaba a ver, que empezaba a aflorar cuando arrancamos con este programa. No había que formar gente que pudiera hablar dos idiomas metodológicos, no solamente uno. Entonces, es el campo que se tiene que cultivar para esto, pero para las relaciones estas que implican lo industrial, lo académico,
quién sabe si tengamos las herramientas, no sé qué piensas tú, si realmente esto podría ofrecer una perspectiva que valga la pena realmente meterle mucho. ¿Cómo lo están ustedes haciendo para poder navegar entre cuáles de las cosas que se están ofreciendo como metodologías o como enfoques son las que convienen más en mí, cuáles son las que podrían ser interesantes intelectualmente, pero que no pueden llevar realmente a objetivos concretos? Sí. Eso es una pregunta. La otra son dos cuestiones de curiosidad, una que tiene dos partes en el mapa mundi, que apareció hace unas 3 o 4 días. Si las esferas, pero los discos que aparecen ahí son proporcionales al grado de desarrollo para los diferentes áreas. Ahí, exactamente. Me llamó la atención que en Indonesia y en Sudáfrica hay, son 3 ahí en Indonesia, y son relativamente grandes o comparativamente con los demás. Y también en Sudáfrica, uno claramente está en Sudáfrica, donde sí hay un polo de desarrollo, pero el otro parece estar en Zambia, no sé. Sí, no responde. No es proporcional. No es proporcional. No son Aquí proporcionales. la herramienta no nos permite, que es CATO, no nos permite darle el tamaño de ese pequeño mapita de calor, nos permite darle el tamaño de la manchita de fuego, no sé, de calor. Eso quisiéramos tener, ¿no? Lo que podemos hacer es pegar allí algunas esferas, otras visualizaciones que se puedan hacer para mejor representar esas cartografías, ¿no? En este caso no. Si hay un sesgo enorme ahí, estoy de acuerdo. Lo que aquí queremos ver es en qué países esto se está discutiendo. Y claro, en Europa, como hay una gran densidad de países, pues se ve que, digamos que ahí es donde está la discusión centrada, pero no. Dicho en términos, por eso ponemos nosotros esta tablita aquí, porque esta tiene que ver junto con esto y junto con esta tabla de las instituciones. Creo que decimos que es súper peligroso mismo la manipulación de las cartografías, tiene que ir acompañada de tablas, de leyendas, de discusiones sobre todo, ¿no? Y hay que leer la lista de quiénes son los que más han producido. Entonces nos damos una idea del tamaño de la importancia. Y hay una segunda. Sí, bueno, la pregunta era eso, de cómo hacen ustedes para elegir metodologías, enfoques, etcétera, porque están apareciendo tantas herramientas que están prometiendo eso y algunas caras. Sí. ¿Cómo le hacen ustedes para elegir qué como metodología y como objetivos? Porque es muy complicado. Allí la idea, lo que se hace mucho en las ciencias sociales, y tú seguro lo sabes, es que es en función de las preguntas, investigaciones, de las hipótesis, es la elección de herramientas que hacemos. Y eso sucede en muchas disciplinas en la ciencia. La elección de herramientas, de métodos teóricos y metodológicos es arbitraria, porque tenemos que tener mucho cuidado con la ambigüedad y disminuirla para que nuestra propuesta de abordaje sea sólida, se pueda mantener. Eso es lo que se hace, ¿no? Ahora, para responder la primera pregunta, me hagas un poco sobre la primera pregunta. A ver, un poco. Era un comentario. Sí, era un comentario. Bueno, pero sobre todo porque si no es muy fácil perderse dentro de esta serie, ¿no? Entonces, y perder mucho tiempo. Pues, por supuesto que las técnicas se tienen que identificar en función de los objetivos, pero para la jerarquización de los objetivos también hay dificultades. Primero investigo esto o primero esto otro. Y es un típico sistema complejo. Como uno puede ir a la teoría de Bertalanffy, por ejemplo, la teoría de los sistemas complejos, que se caracterizan por eso, porque cada variable depende de otras varias, y entonces cambias una y se modifican las otras. Y entonces
requiere una estrategia particular, ¿no? Y bueno, todo esto es efectivamente muy complejo en el sentido técnico de la palabra complejo, Sí. en ese sentido. Y pues mucha Sí, suerte. te puedo decir que lo que nos ha funcionado mucho es reflexionar mucho sobre la estructura de las bases de datos y compartirlas con colegas de otras disciplinas. Eso nos funciona mucho. Y en el momento de compartir y pensar cómo estructurar las bases de datos, por ejemplo, hay colegas historiadores, economistas que ponen sobre la mesa sus necesidades y es un problema complejo ahí de diálogo, de negociación, de hacer concesiones. Es lo que estamos buscando, ¿no? Construir bases de datos que respondan, al menos los datos, o que sirvan y que sean de una manipulación sencilla, entre comillas, para muchos colegas. Ya cada colega agarra el dato o información y la manipula en función de sus necesidades teóricas y metodológicas. Y ahí sí hay una responsabilidad que hay que dejar clara sobre cómo lo haces. Quiero hacer un último comentario nada más, porque se prestó en este seminario, que hace también con el doctor Quintero, ahorita le doy el micrófono. Pero precisamente hablando del doctor Quintero, que tiene puntos de vista acerca de la aplicación tecnológica, cómo ocurre, de qué manera se desarrolla, etcétera. Pues déjenme hacer público que ya son varias las ocasiones en que le hago una invitación al doctor Quintero para que nos presente sus puntos de vista acerca de esto. ¿Sí? Y como él dice, para no dar otro seminario desde aquí, desde las butacas, ¿no? Sino pasar el seminario ahí. Entonces ahora sí lo hago público para que vean que está invitado ya desde hace, bueno, casi después de cada seminario le digo, pues hay que presentar esos puntos de vista. A ver si ahora sí lo convencemos colectivamente. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Javier, y luego por acá. Hola doctor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Usted está puntualizando que el contexto es muy importante para entender el desarrollo, el desempeño de las actividades de ciencia y tecnología. Por lo tanto, mi pregunta es si eso misma premisa se puede llevar a las evaluaciones. Porque si usted dice que es sumamente importante contextualizar, entonces no se puede hacer una evaluación de un punto dado, sobre todo en las capacidades no más de CTI, sino tenemos que también evaluar parte del contexto, ¿no? Sí. Porque si, por ejemplo, evaluamos por estado, no todos los estados tienen las mismas capacidades ni el mismo contexto. Y si también hacemos esta diferenciación por actividad económica como la aeroespacial, por ejemplo, o la automotriz, las dos actividades económicas no tienen la misma cultura empresarial, por ejemplo. Claro. Entonces, es importante añadir a estas evaluaciones parte del contexto. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando hice yo mi trabajo de doctorado, una de las preguntas que le hacíamos a los diferentes centros de nanociencias y nanotecnología del país era cómo sucedían los procesos de evaluación. Por ejemplo, en el CIMAP, que está en Chihuahua, el doctor Hernández nos contó que allá ellos la evaluación la hacían en 3 partes. Una parte de transferencia de conocimiento, lo que era la vinculación que le llamaban, otra parte de la formación de recursos humanos, los tesistas, y otra parte tenía que ver con las publicaciones científicas, con las revistas cientificadas como conocemos en todos los centros de investigación en el país. La diferencia que ellos decían que tú podías mover ese 33%, lo podías mover hacia otra de los 3 ejes de evaluación, ¿sí? Pero el único que no podías tú disminuir era el de la vinculación. O sea, tú podías tener un 50% de vinculación y 25% de formación de recursos humanos en 25 artículos, y era totalmente válido, ¿sí? Y eso correspondía al contexto de Chihuahua. Ellos decían porque es un centro que había sido pensado para impulsar la innovación en la industria. ¿Sí? Entonces, después hicieron el centro de CIMAP Unidad Monterrey, y la evaluación era hacia la innovación, hacia la vinculación más agresiva, hacia la
empujaba, o sea, desde la evaluación podemos orientar la trayectoria del centro de investigación. Entonces nos empujaban más a los investigadores en el CIMAO de Monterrey, del PIT, a colaborar con la industria, ¿no? Entonces ahí sí puede decir hasta el 10% con formación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque estamos en un centro de innovación tecnológica, donde lo que buscamos es la aplicación del conocimiento, ¿sí? Eso es prácticamente impensable en el centro del país. Crearía mucho ruido, ¿no? ¿Sí? Donde al parecer aquí la dinámica es más la formación de recursos humanos, son otras prioridades, y eso cambia mucho también si vemos, mismo dentro de la UNAM, podemos ver que cada centro de investigación tiene sus diferentes formas de evaluación. Por ejemplo, yo que estoy en el IMAS, a nosotros como investigadores sociales nos evalúan nos encontramos en proceso de evaluación entre humanidades y ciencias duras, ¿no? Matemáticas. Y ha sido una lucha de 2-3 décadas de los primeros investigadores que estuvieron en mi departamento, ¿no? Donde a los jóvenes nos han dado la misión de defender esa posición, de decirles que, vaya, que no nos pueden evaluar como a los matemáticos o a los ingenieros, pero tampoco nos pueden evaluar como la gente de ciencias sociales porque interactuamos mucho con los matemáticos y los ingenieros. Entonces, dentro del IMAS, dentro del mismo centro de investigación hay 2 o 3 formas de evaluar a sus investigadores. Claro, el contexto ahí se ve eso. Es interesante hacer una tesis sobre las formas de evaluar y cómo se construyen las formas de evaluar las actividades científicas a los investigadores, los programas. Es una invitación. Sí, muchas gracias por la plática muy interesante. Durante la misma se mencionaron algunos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de la convergencia tecnológica, que a mi parecer hay 2 grandes elementos que la han promovido. Son la digitalización y la capacidad de procesamiento de todos los equipos que actualmente disponemos. Esta convergencia, a su vez, genera algo que mencionaste, lo que es la emergencia de algunas posibilidades, de algunas características, de algunos elementos que no se pueden encontrar si analizamos de manera aislada sus fuentes. Bueno, precisamente en ese punto me parece que es muy importante este tipo de análisis, porque acudiendo a un análisis tradicional de cada disciplina, un análisis disciplinario, no aparecen este tipo de situaciones relacionales de emergencia. Bien, bajo estos conceptos, la regulación que tiene vigencia sobre aspectos tecnológicos, ya sea de producción, ya sea sociales, que tienen su origen en la tecnología, están totalmente rebasados. Lo comentaste y lo sabemos, están totalmente rebasados. Entonces, me parece que este tipo de herramientas que muestran esos elementos emergentes es muy propicio, pero sobre todo mencionaste algo muy importante. Debemos tener mucho cuidado con la interpretación que hacemos de estos elementos, de estos resultados. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer que este tipo de herramientas pudieran incidir en los marcos regulatorios, en la gobernanza y en general en la regulación de todo este aspecto que va emergiendo de esta convergencia tecnológica, particularmente en México, que estamos así totalmente sin idea de lo que está ocurriendo? Bueno, a ver, voy a empezar un poco a revés, con lo que dijiste hacia el inicio. Con frecuencia señalamos que en México estamos muy atrasados, que estos temas no hacemos gran cosa y que es una preocupación en las ciencias sociales, ¿no? De qué hacemos con toda la teoría que producimos, qué aplicación puede tener todos los trabajos en las ciencias sociales. La misma discusión, los mismos problemas
se plantea en Europa, por ejemplo. Hace unas semanas que a mí me tocó recibir al colega Ismael Rafos, que es un reconocimiento por ser un analista de las políticas científicas en Europa, ¿sí? Y él con frecuencia es invitado en Bruselas y estas grandes mesas de la Unión Europea para hacerle preguntas hacia dónde orientar la política de tecnología. Él me comenta que tiene unas preguntas que tenemos nosotros. Él se fue encantadísimo de todas las discusiones que tuvimos en el simposio y decía, wow, es una beta América Latina para discutir y reflexionar en torno a cómo llevar a cabo, cómo construir una política de ciencia y tecnología que allá tampoco logran. Cuando yo hacía mis entrevistas, o en ocasiones todavía hago algunas en Minatec o en Francia, los investigadores se quejaban o cuestionaban lo mismo que cuestionamos y lo que nos aqueja aquí en México: la falta de recursos, la falta de estudiantes, la falta. Yo decía, bueno, son problemáticas en común que hoy también vemos dentro de esta gran ciencia global, ¿no? Entonces eso nos lleva también a cuestionarnos sobre cómo, para qué sirven todas estas herramientas, ¿no? Estas herramientas, lo ideal es que nos permitan mapear esas capacidades, pero también esas capacidades que tenemos, hacia dónde queremos llevarlas. Lo que hay que hacer, creo yo, una de las cosas es lo que hacen aquí en el doctorado, formar estudiantes híbridos, yo les digo, o bilingües, ¿sí? ¿Sí? Que tengan esa capacidad de interactuar. Hay algunos casos de estudiantes que han terminado o que han tenido cierta, no sé si me puedo atrever a decir, cierta influencia en algunos programas de ciencia y tecnología, pero están cercanos a estos actores que los están construyendo. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Que lleguen los futuros profesionistas en la política de ciencia, o sea, formar profesionistas en la política de ciencia y tecnología, cosa que muy poco han logrado los otros posgrados en el país, de formar estas personas porque parten de una sola disciplina. Hablemos, por ejemplo, del caso, en la UNAM no hay, para empezar, ¿no? La UAM, están los colegas de Economía e Innovación, pero son solamente economistas, salen con el formato economista, tienen muchos problemas para poder discutir y dialogar con políticos, con empresarios, con biotecnólogos, con anatomólogos, con materiales avanzados, con médicos, y creo yo que es más son fracasos que éxitos, ¿no? Aquí, a mí, cuando Miguel Ángel me habló del programa, lo conocí, creo que me gustó mucho ese deseo de buscar algo transdisciplinario. Es todo un reto, ¿eh? O sea, están locos estos tipos. Qué bueno que estén locos, porque es todo un reto y sentarlos, los estudiantes, ¿no? Las complicaciones que hay de sentarlos. Vemos estudiantes que vienen, no sé, de química y de repente lo ponemos a trabajar sobre un tema de biología con un historiador, ¿no? La bendición y vamos. No, se ven estudiantes porque los bienvenidos. El resultado tal vez en unas décadas lo veremos, ¿no? Lo que se requiere también son programas, y lo que queremos hacer. A nosotros, cuando entró la nueva administración del CONACYT, nos pidieron de realizar algunos programas de ciencia y tecnología de CONACYT y proponer un método de evaluar. Y hicimos lo que muchas veces se les ha propuesto en otras administraciones, y es de crear formas de evaluar diferenciadas, que respondan, para empezar, que partan de los objetivos de los programas. Evaluamos redes temáticas y lo que les presentamos fue positivo, ¿no? Evaluamos laboratorios nacionales y lo que presentamos es positivo. Y lo que no hemos terminado es lo de las cátedras CONACYT, ¿no? Que también lo que hemos visto son resultados positivos, ¿no? Pero no lo hemos terminado, porque ahora lo que queremos hacer nosotros, ya no por petición de ellos, sino iniciativa de nosotros, es escribir al menos un paper donde propongamos nosotros esa metodología, esa necesidad de partir de diferenciación de los programas, pero que hay puntos en común, porque responde a una política nacional
que también tiene influencia de cuestiones regionales o globales, como cual la descentralización de la ciencia, que han sido solicitudes de la UNESCO desde los años 70, si no me equivoco, ¿no? La creación de los consejos estatales de tecnología respondieron a esas necesidades de descentralizar la ciencia en todo el mundo, ¿no? En México, si hoy en día evaluamos esas políticas que han costado mucho trabajo, muchos esfuerzos, son positivos, ¿no? Claro, evaluar el impacto de la descentralización de la ciencia, creo que no sabemos evaluar todavía, ¿no? Porque si lo evaluamos con las herramientas que tenemos actualmente, pues reprobamos. Pero bueno, hay que reflexionar todavía mucho y también tener la capacidad, creo yo, de corregir las políticas, de corregir las orientaciones de las líneas de investigación, y creo que algunas herramientas que nos permitan mirarnos cómo estamos relacionados nos pueden ayudar a generar esa capacidad de corregir. Sí, dos comentarios y una pregunta, Eduardo. El primero, bueno, surge de este último comentario que hiciste sobre nuestro programa, y yo creo que sí conviene mencionarlo en nuestra comunidad, que es el logro que ya tiene Alma Cristal Hernández, que es egresada de nuestro programa, que logró convencer a colegas de la UNAM, porque en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, las que están al mando son mujeres, entonces las convenció, de abrir estas estancias en la interfaz entre ciencia y política. Sí. Eso es muy interesante, o sea, ya el término que escogió interfaz pues viene de la física, la ciencia de materiales, y ciencia y política pues es un experimento donde ya tiene seis, digamos, investigadores en estancia postdoctoral, no quiso llamarle de esa manera, tuvo que cambiar un poquito la terminología. Van a interaccionar con funcionarios de dependencia de la Ciudad de México, pues para incursionar entre las propuestas políticas, decisiones políticas, pero con un trasfondo, un contexto científico. Pues yo creo que eso es algo muy interesante. Y el otro con el que está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores es, pues no sabe si le va a llamar un diplomado o un mini curso sobre diplomacia científica, que es otra vez esta combinación entre dos aspectos que creemos que siempre están muy separados. Ese es un primer comentario. El otro es, viendo tus mapas, quizás podríamos llegar con tus enfoques, con tu metodología, a una definición operacional, así le llamamos los físicos, del concepto de transdisciplina. Entonces, no hay un consenso sobre lo que es la transdisciplina, hay diferentes definiciones, contextos, pero si pudiéramos usar la metodología de teoría de redes sociales para distinguir lo que es una disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, pues sería excelente. Entonces, a lo mejor, ¿no? Sí. Es una idea que a lo mejor con estas gráficas se podría ilustrar en qué momento se puede pasar de la multidisciplina, interdisciplina a la transdisciplina. Pero sería excelente, ¿no? Y finalmente una pregunta. Mencionaste que un grupo de colegas del Instituto de Investigaciones Sociales estudiaron las redes de colaboración científica mexicanas. Sí. ¿En dónde lo publicaron? Es un libro que publicó con la UNAM junto con la Universidad Iberoamericana, editorial, ¿cómo se llama? Está Matilde Luna, que bueno, trabajó con ellos, pero no está allí en sociales, y fue ese trabajo sobre los espacios de conocimiento, a través de un enfoque de redes,
Ellos no hacen ninguna red, así, pero a través del relato, como herramienta de ciencias sociales, reconstruyen las relaciones que se han establecido en algunas empresas, en algunas regiones, en temas de desarrollo científico y tecnológico. ¿Sí? Se llama Espacios de Conocimiento el libro, me parece. Ahora, si nos dan la referencia, porque creo que sí, se lo puedo. nos interesa. Sí, es un libro, creo que básico para entender el sistema científico mexicano moderno. Ahora, sobre la segunda pregunta de la transdisciplina, esta lámina, esta análisis que hicimos con Jesús, muestra dos momentos de las nanotecnologías en México. El primero es hasta el año 2000 y son las dos categorías y cómo están relacionadas en las publicaciones de nanociencias en México. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un total de 126 disciplinas y esperaríamos que con el tiempo aumentara la densidad, pero si aumenta la densidad de la red. Lo que nos llama la atención es de que no aumentan los conglomerados, no hay un efecto de aglomeración, de transdisciplina, o sea, no hay más relaciones, ¿no? Con respecto al número de artículos, no aumentan las relaciones, pero lo que vemos es un efecto de especialización en el campo. Y eso también responde al elemento de alta aplicación de las nanotecnologías. ¿Sí? Lo que sucede. Vemos que en el primer momento hay mucho conocimiento básico, ¿sí? La exploración de las características químicas, físicas, entre otros a la escala de los materiales. En el segundo momento ya se empieza a pensar en las aplicaciones. Y ya vemos materiales, pero por ejemplo tiene que ver con pinturas, tiene que ver con hay muchos trabajos ahí que tienen que ver, o algunas patentes que tienen que ver con NEMAC, esta empresa que está en Monterrey, para fundir y fabricar los cabezales de los motores, donde los empiezan a dopar con algunos nanotubos, algunos materiales a nanoescala para hacerlos más ligeros, pero más resistentes al calor, ciertas características interesantes. Entonces hay una especialización. Para eso, ¿de qué puede servir? Pues puede servir identificar esas especializaciones y los programas de estudios, porque son especializaciones, en ese caso de las patentes, que responden a las necesidades, sobre todo las patentes, de la industria mexicana, ¿no? Y tal vez orientar las materias con la formación de recursos humanos en la tecnología hacia esas necesidades que podemos identificar a través de un análisis de mercado, un análisis de patentes, ¿no? Eso puede servir. Lo que nos podemos encontrar es que no nos sorprendería, es que lo que no necesitamos es una transdisciplina, tal vez necesitamos una mejor multidisciplina, tal vez, o las dos cosas. Eso a lo mejor no es el momento, o a lo mejor en un sector sí requerimos transdisciplina, pero no en el otro sector. Y eso hay que saber afrontar y gestionar, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Otro que lo comentaste, Miguel Ángel, también yo vi la convocatoria que cierra algunos días de Ciencia y Tecnología de Ciudad de México, y una de las convocatorias es para seleccionar a especialistas en Ciencia y Tecnología por sector, si no me equivoco. Es que son varias convocatorias. Son varias convocatorias, y una de las convocatorias es eso, especialistas. Yo me interpreté como especialistas de intervención en políticas y tecnología en sectores, o algo así, es para la evaluación, me parece. Asesores tecnológicos. Y cuando yo leí esa convocatoria, ese título, yo pensé en los egresados de aquí. Ahí tienen que mandar sus solicitudes para convertirse en asesores tecnológicos. Eso es muy interesante, es una oportunidad que yo... que está detrás de eso. Eso ya es un impacto importante, a ver si se logra. Que hay que cacarearlo, ¿no? Bueno, pues si no tienen más preguntas o comentarios, le agradecemos al doctor, le hacemos la entrega de su reconocimiento. Muchas gracias.